Al principio, te echa una chapa política, al principio de los cuantos, no sé qué. No. Sí, me he puesto nerviosa al principio un poco. que se traduce en un... Pero bueno, como tiene mucho tiempo. Me voy a poner aquí, ¿vale? Para que lo mires a los dos. Eso. Venga, va. Pues el tema es que me contéis, os estoy diciendo todo lo mismo, que me contéis cómo habéis, o sea, cómo ha sido el proceso y cómo lo habéis vivido vosotros, o sea, cómo lo habéis ido experimentando y tal. Entonces, lo primero, para situarnos en las Carolinas, es cómo llegas a Entre Patios. ¿En qué punto llegas? ¿Por qué? ¿O a través de quién? O no sé, cómo... ¿Ya? Sí. Vale, bueno, pues yo llego a las Carolinas porque, bueno, en principio Fabián, que es el chico de Nuria que no han entrado, Fabián trabaja conmigo y entonces me lo comentó cuando empezaron, ¿no? Y entonces a mí sí me interesaba, o sea, me parecía interesante el proyecto, pero yo lo comenté en casa y, bueno, no lo debí de explicar muy bien porque estoy al poco, a los 2-3 meses, José Daniel, que es mi compañero, pues lo escuchó por otro sitio y dijo, pues esto podía ser muy interesante, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y entonces, pues a partir de ahí, fuimos a una charla que daban, parece que Erika y Nuria, y bueno, en ese mismo momento ya nos empezamos a meter. Yo creo que a los 2 o 3 días ya pagamos la cuota de Entre Patios y nos metimos. ¿Y eso en qué año pasa? Nosotros llevamos como un año y algún mes. Un año y medio tiene. Un año y medio, sí. No, pues incluso si quieres preguntar tal, también. Un año y medio o quizás a lo mejor ya más. Vale. No sé. ¿Y de qué forma vosotros afrontáis el proyecto en el sentido en el que cuando entráis es un proyecto en el que no sabéis cómo va a acabar, ni siquiera si va a acabar? O sea, no se sabe si va a salir bien o no va a salir bien, si va a salir un solar o no. Entonces, ¿de qué forma en ese sentido? Bueno, hombre, yo siempre he pensado que salir salía, antes o después, pero salir salía. Otra cosa es que saliera con las posibilidades que nosotros pudiéramos o no entrar, pero yo estaba convencida de que iba a salir. Sí, a mí eso no me cabía ninguna duda. No sabía cuánto tiempo y si nosotras podríamos estar, o sea, poder acceder a ello porque saliera más caro o porque ya fuera muy tarde o por lo que fuera, pero vamos, a mí no me cabía duda de que esto tendría que ir hacia adelante, ¿no? O sea, que pudiéramos encontrar algo. Y cuando en las Carolinas está el momento en el que se decide qué familia van a entrar, ¿vosotros sois de los que dudáis o de los que lo tenéis claro? Yo creo que todo el mundo dudó, pero cuando vimos los baremos de que se necesitaba, pues nosotros estábamos ahí un poco como en el medio de todo. Estábamos en el medio del tiempo y luego a nivel de participación, nosotros nada más de entrar empezamos a participar, y además los dos súper activamente, así todos nos pusimos en un nivel un poco más bajo de participación y lo que pasa es que sí que la gente dijo, no, pero vosotros tenéis que estar en el nivel 3, no en el nivel 2, porque desde el primer día habéis empezado a dar charlas, habéis estado, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que sí que teníamos dudas, ¿no? Pero bueno. Y esa fase de elegir qué familias entran, Sí. ¿vosotros que erais de los más recientes? Que acabáis de... No, se podría... los medios. Bueno, pero o sea, el proceso tiene como, no sé, como 15 años quizás, o sea, hay gente que lleva muchísimo. Sí, pero ese grupo que lleva muchísimo era como un 25%. Luego estábamos otro 50% que estábamos en el medio y luego había otro 25% que estaba en el final. Pues nosotros estábamos en ese 50% del medio. Entonces, bueno, sí que pues tenías dudas porque
muchos baremos, o sea, muchas estas, pero bueno, estaba claro que no era tan complicado, ¿no? ¿Y cómo vivisteis vosotros ese A mí proceso? es lo que peor viví. Yo desde todo el tiempo de las Carolinas es lo que peor he vivido, porque a ver, yo lo que he visto en las Carolinas es que desde el principio se intentó la interrelación entre la gente. Nosotros, por ejemplo, conocíamos a la gente, pero de una manera como, pues a Luis, a Belén, yo a Belén, pues la conozco, yo creo, de algunas charlas de feminismo, de las manis y cosas de este tipo, pero yo creo que hablar no habíamos hablado nunca. Y así un poco con todos. Con Luis González, pues lo mismo, lo conocemos porque nosotros estuvimos en el principio de lo que es ahora Ecologistas en Acción, estuvimos en AEPDE, que algunos ni lo conocen lo que era AEPDE. Entonces, pues lo conocía. Abel, pues lo conocía de cosas de agroecología. Entonces, pero así, de haber hablado con ellos 2 minutos o haber ido a una charla y haber coincidido y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hubo un grupo, bueno, diría que una persona concretamente que se curró mucho el tema de unir y que tuviéramos mucha interrelación, de salir alguna noche por ahí, de hacer cosas así un poco más en común para conocernos un poco más, ¿no? Y sobre todo porque como no había solar, que no se fuera perdiendo la gente que estábamos ahí, ¿no? O sea, el problema era que entraba gente, pero nunca llegábamos a ser suficientes cuando estábamos en la Milagrosa, precisamente por eso, porque como se dilataba tanto en el tiempo, pues había gente que pues se cansaba, que ya no lo veía, que una serie de cosas. Entonces, ese trabajo de unirte para quedar, para hacer cosas, yo enseguida me metí en el grupo de acogida y entonces en el grupo de acogida éramos unos cuantos, con lo cual con esa gente ya tenías otra interrelación, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que eso sí que generó, entonces todo eso que se generaba para tener relación, pues peligraba porque había gente que no podía entrar y a mí eso me daba como mucha pena, ¿no? Porque habías creado ese vínculo para vincularnos y de pronto tenías que desvincular a alguna de la gente porque no teníamos sitio para todos. Bueno, entiendo que lo viviste mal por lo que significa, Sí. pero no sé si también relacionado a, o sea, entiendo que el cómo se solventó el conflicto, o sea, No, se solventó súper bien, vamos, o sea, yo creo que ahí sí que es, yo siempre pienso que ahí es donde mejor lo hicimos, ¿no? Donde más pusimos la generosidad, la inteligencia, el bien común, todo ese tipo de cosas se pusieron ahí, ¿no? Pero así todo, pues sabías que alguien se tenía que ir. Y luego, en cuanto también a nivel como personal o de proyecto vital de vuestra unidad familiar, porque en vuestro caso particular hay como una, en relación a la edad, hay una media como súper clara, ¿no? Sí. Y en vuestro caso, o sea, ¿por qué lo decidís? ¿Es por entre patios? ¿Es porque queríais intergeneracional? Sí. ¿O también porque se produce...? Bueno, yo creo que nosotros sí queríamos algo que fuera intergeneracional, no queríamos irnos a un sitio con personas solamente a punto de jubilarse, ¿no? No, eso no lo queríamos. Y bueno, el tipo de gente que había entre patios nos parecía interesante y yo no estoy muy acostumbrada a ir con gente solo de mi edad. O sea, yo estoy en organizaciones donde hay gente de todas las edades. Nunca he tenido ningún problema para relacionarnos con gente de otras edades, ¿no? Entonces, yo entiendo que la gente puede decir, estáis locos. Hay gente que te dice, madre mía, con tanto niño. Pues para mí el que haya niños es un lujo, porque yo soy educadora social, he trabajado con peques y quizás es el
pues a mí tener los niños además a capricho, porque no son tuyos y la responsabilidad no es tuya y es tenerlos cuando quieres, pues es un lujo. Yo entiendo que para otra gente que los niños no les gusta en exceso puede ser un poco desquiciante, ¿no? Pero a mí no me molesta en absoluto el tema de los peques. Entonces, y de todas maneras, porque se ha dado así el grupo, cuando nosotros entramos había gente más mayor. O sea, quiero decir que por entre patios han pasado gente de muchas edades, pero al final el grupo se ha quedado como se ha quedado, porque yo creo que por lo menos 5 personas de nuestra edad nosotros hemos visto en entre patios, pero al final no se ha quedado. De hecho, el otro día comentábamos, en el nuevo grupo que se está formando tiene un perfil totalmente distinto al nuestro. No hay ningún niño, solamente una pareja que acaba, no sé si ha tenido ya el peque o lo va a tener, y no hay más niños, y ya son como 10, ¿sabes? Entonces, los perfiles se han formado como se han formado, porque yo en el año y medio, casi 2 años que estamos con el proceso, hemos visto pasar gente sin niños, más mayor, más joven, y al final se ha quedado como se ha quedado, ¿sabes? Y otra de las cosas que ocurre también en todo el proceso de entre patios, o sea, de lo que es de la comunidad, que hay uno de los pilares fundamentales que marcáis, que, o que tiene como definitorios, que es el tema del derecho de uso, ¿no? Sí. El cambio del modelo de propiedad y tal. Entonces, ¿de qué forma vosotros también concebís eso? O sea, me refiero, porque por ejemplo, algunas de vosotras que he entrevistado, por ejemplo, no lo conocían cuando llegan a entre patios, ¿no? Entonces es en entre patios donde aprenden o donde se enteran de que existe, empiezan a concebirlo y tal, y les encaja. Y hay otros que sí, que lo conocen perfectamente y que comulgan con él desde antes de entrar en entre patios. O sea, ¿de qué forma? No, nosotros lo del derecho de uso, yo lo había oído hablar, pero no, tampoco conocía muy en profundidad lo que significaba. Y tampoco ese es el motivo por el cual yo he entrado en entre patios. O sea, para mí el proyecto, o sea, para mí es más el proyecto social, ¿vale? que el proyecto político que puede tener la cesión de uso. O sea, en este caso, para mí, la balanza se ha puesto más en el tema de lo social, ¿no? De cómo vivir de otra manera dentro de una ciudad. El derecho de uso es una parte política con la que yo estoy de acuerdo, pero como otras muchas formas políticas de tener una vivienda. Para mí lo que sí que ha cambiado mucho es todo el individualismo y la forma de convivencia que hemos generado, ¿vale? Con la que yo nunca he estado de acuerdo y que he discutido incluso mucho con gente con la que he coincidido políticamente, que ellos valoraban que el individualismo es muy importante y tal y cual, y a mí, quizá porque yo he vivido en una corrala cuando era pequeña, y la forma de relacionarnos en la corrala era, pues mi abuela estuvo 5 años en una silla de ruedas y mi vecina pasaba, y si mi madre se tenía que ir al mercado la lavaba, mi vecina nunca ha ido con los niños con el niño pequeño al colegio a llevar al otro haciendo frío porque mi madre se quedaba con él. Entonces yo he vivido siempre eso, y a mí eso era la forma que me parecía que entraba más en mis esquemas mentales de convivencia, ¿no? Y yo creo que eso ha ido, o sea, totalmente en picado en la sociedad que hemos creado, pero totalmente en picado. Vale, llegamos a las Carolinas, arranca el proceso, entonces, ¿de qué forma vivís o vives lo que ha sido ya el proceso participativo, el proceso de diseño del edificio? O sea, cómo se han producido no sé, reuniones, talleres, tomas de decisiones. Vale, yo creo que se ha vivido con mucho pensando en el bien común,
se han visto cosas súper generosas, muy poco, he visto pocos toques de individualismo, de decir lo único que me importa es lo mío y no me importa lo que esté pasando en tu vida o en tu esto. Eso me parece muy, muy bonito, que a veces incluso es complicado verlo en organizaciones políticas, ¿no? Y me ha parecido muy bien. Yo creo que al principio ha habido como un poco de falta de experiencia, ¿no? Porque eran cosas muy complicadas que nadie había hecho y entonces yo creo que hemos cometido muchos errores de principio, que yo creo que, o sea, sobre todo entre la relación de lo que es el proyecto de arquitectura y lo que es la cooperativa, yo creo que teníamos que habernos sentado más al principio y luego haber hecho todo mucho más ágil. A mí me parece que se ha ralentizado todo mucho y nos hemos cargado de muchas más cosas que se podían haber hecho en menos tiempo. Es la única pega, pero todo lo que es lo social, yo creo que ha estado casi como perfecto, ¿no? Y en cuanto, o sea, si me tuvieras que explicar cómo ha sido el diseño, o sea, de qué forma, yo no supiera nada, de qué forma ha sido el diseño del edificio, en qué cosas habéis participado, sobre qué cosas habéis decidido. Pues hemos decidido sobre todo, porque es que somos un grupo que no queremos que nada decida por nosotros, o sea, yo creo que en otras promociones, como lo quieran decir, de las Carolinas, yo creo que no va a ser, no creo que vaya a ser igual, o sea, porque yo creo que es que nosotros queremos decidir todo, absolutamente todo, no hay nada, ni el más mínimo detalle en el que no hayamos participado. Y que además es que, porque cuando no es uno, es otro, quiere participar en ello. O sea, es curioso porque a veces dices, bueno, claro, es que pues este quiere participar en la parte como más de energía, porque la parte ecológica le interesa mucho. Pues que el otro quiere participar en la parte del agua porque le interesa mucho. Pero es que el otro quiere participar yo qué sé, en lo más mínimo, porque luego se va a tener, sino que a lo mejor no se va a quedar tranquila de que luego eso se tenga que reponer en poco tiempo o cosas por el estilo. Entonces, pues al final hacemos un conglomerado que todos queremos participar. Y sobre lo que has comentado de todo el proceso de la falta de experiencia, ¿cómo, o sea, ahí hay una... O sea, entiendo que la novedad en cuanto a cuestiones de participación y tal es pues que aquí lo que entra es diseñar un edificio de arquitectura, ¿no? Entonces hay una relación ahí entre como dos agentes principales que son entre Patios y ESAT. Entonces, ¿de qué forma crees que también ha evolucionado la relación en ese sentido entre ESAT y entre Patios? Y cómo... Sí, yo creo que sí. Yo creo que en esta última etapa todo está mucho mejor. Sobre todo porque yo tenía la sensación de que, pobrecillos, la gente de SAR en el mogollón se han metido con nosotras, que somos, o sea, eso, que lo queremos todo. Entonces yo creo que sí que se han definido mucho mejor, tenemos más reuniones entre Patios por separado y luego vamos a SAT con una visión más colectiva, que eso quizás no solamente la falta de experiencia ha sido nuestra, también por parte de SAT. Entonces yo creo que SAT eso lo tenía que haber como haber pensado desde el principio, ¿no? O sea, sobre todo por salud personal, porque si el debate lo hacemos como lo estamos haciendo ahora, las cosas están mucho más tranquilas para SAR, y nosotros también nos sentimos satisfechas porque somos capaces de discutir
y de plantear cosas, pero vamos con una visión conjunta a SAT. Antes era, yo se me ocurre lo más mínimo y voy a SAT, el otro también. Somos 34 personas súper cañeras a niveles de preguntar, con lo cual era como un poco locura, yo creo. Y no sé si también en este tema de cómo ha sido el proceso participativo, la toma de decisiones, una cosa también característica del grupo es que todos tenéis experiencia, yo creo que todos, no tengo datos, pero yo creo que todos tenéis experiencia en participación en eso, en otros movimientos sociales, en otros colectivos, en otras agrupaciones, lo que sea. Entonces eso también, ¿cómo compara la vivencia de participar en un colectivo social? Pues mira, en eso pensé yo mucho. Yo no había pensado en nada, se va compensando. Sí, porque mira, yo nunca he estado en partidos políticos, pero llevo como desde los 16, 17 años en movimientos sociales. Entonces, yo esto con lo que más lo comparo es con los grupos de consumo. Nosotros fuimos las primeras personas en Madrid que montamos grupos de consumo hace como 22 años, que ahora está muy generalizado, pero en esos momentos yo siempre decía, esto es muy complicado, porque era autogestionar tu compra, tu vida, porque al final la comida y la vivienda son partes de tu vida, con una base social, una base política y una base económica, ¿vale? Y que además la diferencia que yo veo es que cuando tú estás en un grupo de consumo, las decisiones y las cosas tienen que ser en un momento determinado. No vale decidirlo dentro de 3 meses. En Entre Patios, las decisiones las tienes que tomar en el momento que te piden que las tomes, no cuando las tomes. Nosotras, por ejemplo, ahora, yo estoy en la Asamblea Feminista, entonces ahora estamos debatiendo la maternidad subrogada y da igual que lo decidas hoy que dentro de 2 meses, porque a no ser que la ley vaya a salir ya, pues tienes mucho tiempo para pensar. No tienes calendario, o sea, te haces tú el calendario, pero no es un calendario que marque algo. Y sin embargo, en la parte política de los grupos de consumo o de la vivienda, que tienen que ver con que tu vida y con que afecta en la vida de otras personas, directamente ahí tiene que haber una fecha. Y eso yo sí veo que es una gran diferencia entre lo que yo he vivido, lo que yo he participado socialmente y lo que se vive cuando son cosas de este tipo. ¿Y de qué forma afecta esa diferencia positiva y negativamente al proceso de participación o a la toma de decisiones? Pues positivamente, es que yo no creo que sea positivo o negativamente, es que la diferencia es que tu estado mental es diferente, o sea, tú tienes que hacer algo que tiene que ver con tu vida, igual que tú planificas el que tienes que hacer la compra, el que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro, que forma parte de tu vida, ¿vale? Pues de la misma manera esto es que forma parte de tu vida directamente. Y esa es la diferencia. No es ni positivo ni negativo. ¿Qué diferencia hay entre tu vida política y tu vida personal? No es ni mejor ni peor, es una parte diferenciada de tu vida. Y esto no sé si afecta, una de las cosas que también hablábamos era sobre a quién o a qué grupos de la sociedad puede dar solución este modelo, ¿no?, de acceso a la vivienda, teniendo en cuenta también ese tipo de cosas. Es decir, si una militancia, llamémosla común, o no sé, en la que no entre en juego tu ciclo de vida, ya cuesta trabajo. Cuando además entra en juego el otro, es como entiendo que la implicación es todavía mayor. Pues mira, te vuelvo a poner el modelo de los grupos autogestionados de consumo. Nosotros llevamos
ese tiempo en grupos autogestionados, donde absolutamente todo lo hacemos nosotros. Y nosotros hemos optado por ese modelo. Hay grupos que optan por otro modelo, donde hay una persona que se la paga para que gestione, o donde hay unas cestas que te traen a casa, sigues comprando productos ecológicos a personas cercanas, o sea que a lo mejor toda la parte política es la misma, los baremos de yo sigo comprando a alguien lo más cerca posible a Madrid, sigo comprando productos ecológicos, sigo yendo a la tierra a ver lo que están haciendo, sigo teniendo ese contacto, pero yo no me implico en nada. Me traen mi cesta con esto y ya está. Entonces, yo creo que si en un momento determinado se hace este tipo de cosas, habrá muchos modelos con una implicación diferente, donde cada uno entrará en el modelo que le venga mejor por sus características, por su forma de vida, por todo. O sea, porque no todo el mundo puede tener la misma implicación. Entonces, que tenga la cesión de uso, la participación y la esta, no quita que haya modelos diferentes donde le digan a SAR, mira, házmelo todo tú, yo te doy estos mínimos y yo ya no quiero saber más. Por ejemplo, eso puede ser otro modelo, ¿sabes? Entonces yo creo que la parte política, que puede ser la cesión de uso, la vivienda compartida, los espacios comunes, pues a lo mejor en un mes la gente se reúne unas cuantas veces, ve qué es lo que quiere y dice, pues hasta aquí. Y habrá, yo pienso que si esto tira para adelante, habrá muchas formas de hacer las cosas, no solo una. Y para ti en ese sentido, entre patios es un espacio, o sea, bueno, has contestado un poco a eso antes, porque decías que en el fondo la diferencia entre espacio político y personal es como totalmente mezclado, sobre todo cuando es un tema así en el que... Pero también decías al principio que para ti lo importante entre patios es el tema, ¿no? Como de la comunidad y no tanto el proyecto político. Sí. Hombre, el proyecto político me entusiasma porque, claro, la parte ecológica, pues es una parte que para mí es muy importante. Y la parte política de lo que es la vivienda también es muy importante. Pero si tú me hubieras dado esas dos cosas solas, sin la parte social, seguramente me lo hubiera pensado más. Sin embargo, con la parte esa comunitaria y social, que es, yo en los años 70 me fui de comuna, con lo cual para mí la mente de lo colectivo y de vivir en común siempre ha estado en mi cabeza. Entonces, si esa parte no hubiera estado, yo no me hubiera apuntado a Entre Patios a los 4 días de haber recibido la charla, pues a lo mejor hubiera entrado, pero seguramente más difícil. Y volviendo al proceso participativo y a la toma de decisiones, hay algunos que has comentando otras cosas, pero como no sé si llamarlos fallos o errores o cosas a mejorar crees que ha habido o crees que habéis cometido tanto vosotros como SAT, o sea, en conjunto? Yo creo que eso, o sea, yo creo que hemos, o sea, toda la primera parte hemos intervenido mucho de forma individual y teníamos que haber buscado estrategias para hacerlo como esta segunda parte. Yo en esta segunda parte creo que lo estamos haciendo genial. Yo veo a SAT tranquilos y yo me siento mejor viéndoles tranquilos. Sí, yo creo que ahí es un poco donde hemos Y hay un tema que normalmente en casi todas las entrevistas siempre sale antes de que yo le pregunte, en este caso no es así, que es el Lumio. ¿Cómo has vivido
esa parte, o sea, porque para mucha gente ha sido también como la parte inicial un poco Mira, yo caótica. Como el tema de la informática para mí es, o sea, tan horroroso, pues por eso, no sé, a mí me parece una herramienta que he utilizado poco, la verdad. He leído las cosas que ponían y a mí me parece que el Lumio ha sido un error, porque yo creo que ahora utilizamos muy poquito el Lumio porque vamos más a lo colectivo. Y antes utilizábamos mucho el Lumio porque yo a veces, como no me gusta nada lo de la informática, pues digo, joder, voy a contestar, pero llevo mucho tiempo sin contestar, aunque tal, ¿no? Y luego, ¿qué? Para disimular. Claro, entonces es un poco, a mí, estas cosas, para este tipo de cosas como los WhatsApp y todo esto, me parecen cosas demasiado rápidas. O sea, a mí los WhatsApp, los correos electrónicos, sobre todo WhatsApp, me parece que crea muchos conflictos, porque para decirte ahora he quedado en tal sitio, vente, me parece muy bien, pero para lo demás me parece conflictivo porque no son sitios de reflexión. El correo electrónico reflexionas más, pero estos mecanismos tan rápidos, donde yo digo una cosa y tú contestas directamente, a mí me parecen mecanismos de poca reflexión. Es verdad que como aquí hay gente con mentes muy privilegiadas, se ha reflexionado más de lo normal, incluso en Lumio, pero sí son mecanismos de yo te digo y tú me cuentas, y tú recibes, ¿sabes? No me gusta mucho. Y otra cosa es también cómo comparas el proceso de convivencia entre patios en un proyecto como este de derecho de uso con otros procesos de convivencia, tanto de cómo vives ahora, donde sea que viváis en, no sé en qué, si vivís en un apartamento, en un bloque de edificios, lo que sea, o incluso cómo te has pasado, porque has dicho que incluso están comunas, entonces de qué forma también los comparas o... Bueno, o sea, con mi casa personal ahora ni te cuento, o sea, yo me paso meses y meses y meses sin hablar con un vecino, o sea, mi madre decía, cuando mi madre antes de morirse estuvo unos años en casa, porque tenía que tener cuidados, y decía, pero esta casa es como una cárcel, aquí no se ve a gente, es como si hubiera fantasmas, porque pues es una casa normal, donde cada uno cierra su puerta con doble llave y donde te encuentras a la gente poquito, porque mucha gente pasa por medio del garaje, nosotros no tenemos plaza de garaje, pero sí que la gente pasa por medio del garaje, sube directamente a su casa y no le ven para nada. A mí me cuesta, si me quedo voy a hacer una mahonesa y no tengo huevos, me cuesta trabajo subir a pedir un huevo a la vecina. Cosa que en casa de mi madre, eso, vamos, o sea, yo la llamaba y decía, oye mamá, que estoy aquí con una amiga por las Vistillas, que me bajo a comer a tu casa. Pues es que no tengo nada más que esto. Bueno, voy a ver qué tiene Paqui. Ah, pues mira, Paqui tenía unos macarrones y ha echado unos pocos más y mira, ya podemos comer todos, ¿sabes? O sea, y he hecho croquetas y cada uno que pasa por la puerta o sea, por la ventana de la cocina ya huele y te dice, oye, que me tienes que pasar 3 o 4. Esa es otra forma. Y con relación a la comuna, pues es que, bueno, la comuna en los años finales de los 70, principios de los 80, que cuando nosotros nos fuimos, pues es que éramos como muy o todo o nada. Entonces, pues la comuna era, los niños son de todos, el dinero es de todos, la tierra es de todos, porque fue en el campo, claro, la tierra es de todos y el trabajo es de todos. Y entonces, claro, acostumbrados a vivir en una sociedad donde más nosotros que no éramos, o sea, yo he ido a un colegio de niñas solas
en donde no compartías absolutamente nada, pues claro, era muy complicado ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, claro, pues, se fueron abajo casi todas las comunas que no tenían aspectos místicos, casi todas se fueron al traste porque era muy complicado. Y tengo la sensación de que he tocado ya todos los temas. Me estás conociendo mucho. Te estoy conociendo mucho, te estoy alegrando mucho de haberme quedado. Pues tengo ¿Quieres que te diga una cosa que no me gusta del grupo que hemos hecho Entre Patas? Por supuesto. Bueno, a mí me hubiera gustado que hubiera sido un poquito más variopinto. Más heterogéneo, estoy de acuerdo. Sí, me hubiera gustado que hubiera habido gente con recursos económicos bajos. Me hubiera gustado que hubiera habido algún ¿cómo se llama esto? Algún inmigrante y gente más normalita. Yo la palabra normalita lo utilizo como algo así como un poco peyorativo, pero sí, con gente. La verdad es que al final nos hemos quedado en un número un poco más pequeño del que pensábamos, ¿no? Pero a mí me hubiera gustado que hubiéramos podido tener tener económicamente suficiente fuerza como para haber subvencionado a alguien el venirse a vivir con nosotros. ¿Sí? Y cuando nosotros entramos, tenemos un hijo con discapacidad que tiene 34 años y pensamos que iba a haber un grupo de chicos que se hubieran metido, o sea, de 4 chicos que hubieran compartido. Al final no pudo ser y eso también me hubiera gustado que se hubiera dado. Porque creo que la diversidad siempre es complicada, o sea, es más mejor. ¿Y crees que es real a corto plazo que un modelo como este dé cabida a otras clases sociales? O sea, porque efectivamente es súper homogéneo el grupo y a todos los niveles. Sí, o sea, sí. lo hemos hablado de lo de la edad, pero ya no es una cuestión de edad, sino de trabajo. Y toda la gente implicada, pues hombre, que hubiera venido alguien que no hubiera estado nunca en movimientos sociales, por ejemplo, pues a mí me hubiera encantado. Pero pues, ¿crees que es posible que haya esa diversidad a corto plazo? Pues no lo sé. En un modelo como este. No lo sé, depende de si se pudieran conseguir subvenciones de alguna manera o hacer una cosa que se hubiera podido entrar alguien que, bueno, con otro tipo de necesidades que no estuvieran cubiertas. Bueno, iba a preguntar antes sobre lo que hablábamos de los vecinos, pero yo creo que me has contestado. Te iba a preguntar si de alguna forma el proceso de Entre Patios había cambiado la forma en la que os relacionabais con vuestros vecinos actuales, pero entiendo que no. Vale. Bueno, pues la última la que os hago a todos, que cómo ves Entre Patios y a vosotros dentro de 5 años, de 10 años, no lo sé. A mí me la ha puesto menos tiempo. Para todos os digo lo mismo, digo que me da igual el 3. Porque estaba yo en lo de Yo pensaba en esto, lo que dijo Nacho, no sé si me lo has dicho tú o me lo he puesto yo. Bueno, pues yo creo, yo no tengo ningún miedo. El otro día que vino Diana, nosotros tenemos una casita en el campo y vino Diana a casa a comer y ella estábamos hablando y me decía qué miedos podíamos tener así de convivencia y tal, ¿no? Y a mí solamente hay una cosa que creo que nos tendremos que trabajar mucho, ¿no? Y es que no nos sintamos como un poco cuestionados nunca. O sea que a mí eso me da un poco de miedo, porque cuando estás en organizaciones políticas donde todos y todas somos como muy políticos, pues podemos pensar,
pues es que mira, este no es tan pura como yo, o tan purista como yo pensaba, o ese tipo de cosas creo que es la única cosa que me da a mí un poco de cosa, que al ser todos tan políticamente guays, pues podamos sentirnos incluso un poco obligados, ¿no?, a hacer determinadas cosas por no sentir que el resto nos puede estar mirando con ojos como un poco críticos, ¿no? Que seáis muy críticos entre vosotros. Sí, sí. Y a mí me parece que podemos ser muy críticos en lo común, pero que tendríamos que tener como mucho cuidado de no ser críticos en lo personal, ¿no? Vale, pues por mí. ¡Bravo! Tarda poco, ¿no, Belén? Yo creo que yo me he enrollado más, ha sido más clara. Hay varios tamaños de entrevistas.